Bueno, buenos días. Este es el nuevo podcast de Arquitectura y Ciencia. Vamos a estar en esta nueva miniserie de 4 capítulos espectaculares hablando sobre la Sagrada Familia en distintas ramas de ciencia y arte. Entonces, para este primer capítulo, quiero presentarles a nuestros invitados, son Juan Diego Osorio, Nicolás Gutiérrez y Jorge Sarmiento y yo, hosteando junto con Nicolás en este primer capítulo sobre arquitectura de la Sagrada Familia. Entonces, Nicolás, si quieres comenzar, adelante. Claro que sí, Santiago, muchas gracias. Bueno, pues como ya lo dijiste, vamos a hablar una de las joyas arquitectónicas del mundo. Vamos a hablar de un icono universal, que es la Sagrada Familia, que se encuentra en Barcelona, diseñada por el visionario arquitecto Antonio Gaudí, que no solo es su obra maestra de la arquitectura modernista catalana, sino que también es un testimonio vivo de la fe, la creatividad y la innovación constructiva que trasciende generaciones. Entonces, pues vamos a descubrir su historia, su arquitectura, su proceso constructivo y los retos que enfrentó este fascinante proyecto y que aún lo sigue enfrentando porque, Sí, como sigue en spoiler, no, construcción. no Claro. ha terminado. Buenísimo, Nico. No sé si quieras contarnos un poco más sobre esa parte como histórica, sobre esa parte de Gaudí, como adentrarte un poco en eso. Claro, claro. Pues, ¿qué te cuento? La construcción comenzó por allá en 1882, pero no bajo la dirección de Gaudí, sino bajo la dirección del arquitecto Francisco de Paula del Villar. Él tenía una visión un poco más neogótica de su templo, pero un año después, Gaudí asume el proyecto y lo transforma completamente. Él dedicó más de 40 años de su vida en esta obra y casi los últimos 15 años de su vida de manera exclusiva. Claro, el Opus Tenemos Magnum de también, Gaudí. tenemos también que para él no fue un simple proyecto arquitectónico, sino fue el proyecto de su vida. Fue su devoción total. Y él decía una frase: mi cliente no tiene prisa, refiriéndose a que él trabajaba para Dios y que no le importaba cuánto tiempo tomara en completar la obra, siempre y cuando se hiciera bien. Este templo, pues, es la forma de él de glorificar a Dios, y el mensaje que tiene este es que es un libro en piedra que narra la historia del cristianismo, y cada elemento arquitectónico y cada decoración que tiene un propósito simbólico. Pero entonces quería ir un poco más al contexto histórico de la época, devolvernos un poco en el tiempo y entender por qué empezaron con la idea de la Sagrada Familia. Entonces, para entender esto, debemos situarnos en un contexto a finales del siglo XIX y a Ok. principios del siglo XX. Era un periodo de grandes transformaciones sociales, culturales y económicas. Barcelona en ese momento experimentaba un auge industrial y un renacimiento cultural conocido como el Renaixença en catalán, que buscaba revitalizar la identidad catalana tanto en la lengua como en las artes. En Uy, qué este ambiente, interesante. el modernismo catalán floreció y fue un movimiento artístico y arquitectónico que abrazaba pues la innovación y la reinterpretación de muchos estilos históricos. Por eso Barcelona hoy en día es una ciudad que refleja tan bien el pasado, porque refleja claramente los diferentes estilos arquitectónicos a lo largo de las diferentes épocas. Entonces, eso nos permite encontrar un poco el contexto de dónde partió esto. Además de que, pues en lo religioso, Europa enfrentaba una época de efervescencia espiritual, y en el caso de España, la Iglesia Católica pues buscaba reafirmar su influencia en respuesta a los avances de la ciencia, de la tecnología de esa época, los cambios sociales. Entonces, en este marco, Josep María Bocabella, que era un editor, propuso construir un templo dedicado a la Sagrada Familia como un símbolo de la devoción católica. Es ahí, después de un año que inició el proyecto, que Gaudí asume y él completó la tarea de diseñar un templo monumental que no solo respondiera a las demandas de esa época, sino que transmitiera un mensaje en un entorno de fe y espiritualidad. Y yo creo que sí lo logra, ¿no? ¿O qué opinas, Nico? Totalmente, totalmente. O sea, realmente
la Sagrada Familia, aparte de ser el icono más grande de Barcelona y uno de los más grandes de España, pues creo que la mayoría del mundo lo tiene presente y todos tenemos la idea de que es una obra magnífica, una obra sin, sin ningún tipo de como contradicción. Obviamente es una obra que ya para el mundo moderno no es lo que se haría hoy en día, pero es una obra que nos evoca el pasado y evoca también esa sensación y esa atmósfera que él quería transmitir. Sí, total, total, total. Y pues que ya no es solo un icono como arquitectónico, trasciende como a eso, es un icono de Barcelona y también se convierte como en un icono de lo que vendría siendo el turismo en Barcelona, que eso lo veremos en próximos capítulos. Pero cuéntanos un poco más sobre qué tienes que decir sobre Gaudí, sobre todo el desarrollo de la Sagrada Familia. Claro, claro. Bueno, para Gaudí, como les decía, no fue un simple proyecto arquitectónico y para él era un templo y era como una manera de unir a las personas. La Sagrada Familia no era un espacio exclusivo, sino un lugar que debía estar al alcance de todos, un punto de encuentro entre la comunidad y lo divino. En ese sentido, su ambición no solo era la arquitectura, sino profundamente humanística y espiritual. Tras su muerte en 1926, su legado quedó impregnado en cada piedra de la Sagrada Familia y aunque la obra continúa bajo la dirección de otros arquitectos, siento que su espíritu y su estilo sigue siendo el alma del proyecto. Y los que Total. conocemos un poco de la obra de Gaudí y de lo que él se dedicó en su vida, realmente la Sagrada Familia plasma su historia y plasma cada detalle de lo que él era. Y yo creo que es eso, lo que tú dices, la Sagrada Familia al final es Gaudí, a pesar de que hubo lo que contaste, un arquitecto antes de Gaudí y seguramente van a haber muchos después que sigan y traten de terminar su obra. Al final todo esto va a ser de Gaudí, va a ser reconocido por Gaudí porque es el que fue la piedra angular dentro de toda esta construcción. Totalmente. Y parte de la historia después de que en la Guerra Civil Española se quemaran muchos de sus planos y muchos pues de sus ideas y visiones de dibujos de lo que él quería en su obra, muchos ingenieros y arquitectos de hoy en día han tenido que interpretar y adaptar sus planos porque ese era el reto importante, mantener la obra de Gaudí hoy en día. Aparte de que en un entorno urbano como Barcelona y su expansión ha planteado varios conflictos en este tejido urbano de ciudad, mantener la esencia del proyecto pienso que era lo más importante. Por eso quería hablarles un poco de la arquitectura del lugar, un poco de lo que encontramos en la Sagrada Familia, eh, que son elementos únicos que mezclan la funcionalidad y la espiritualidad de una arquitectura modernista. Comenzando por sus fachadas, representan un aspecto de la vida de Cristo. La fachada del nacimiento, terminada en la vida de Gaudí, es la fachada más exuberante y está llena de detalles, ya que celebran la vida, la naturaleza, cada momento de la pasión de Cristo. Entonces, toda esa fachada es una fachada completa de esculturas, de pequeños detalles que uno puede lograr leer una historia de pronto contada que quieren contar por el cristianismo. Entonces esta fachada realmente es la más llena de detalles. Luego Sí, encontramos la fachada. interesante cómo esa fachada se convierte en una narrativa y cómo, a pesar de eso, como la intención de Gaudí con esa parte artística es también de explotar esa alegría que trae el nacimiento de Jesús y como esa rimbombancia en todos los ornamentos que tiene esa fachada, muy, muy impresionante, la verdad. Totalmente, se vuelve un libro, como dicen, un libro de piedra que cuenta una historia. Sí, total, total, total. El edificio habla por sí mismo. Luego está la fachada de la Pasión. Esta fue diseñada posteriormente y es una fachada un poco más sobria, austera, ya que refleja pues el sufrimiento y la muerte de Jesús. Es una fachada que encontramos que eh, si- unas de sus catenarias simulan
como unas vértebras, unos huesos, como dándonos esa sensación de, de pesadez, de temor, no sé, una fachada que evoca otro sentimiento distinto. Mira que yo más que pesadez, yo la definiría como solidez, como firmeza, como de pronto evocando un poco hacia ese sentido de construir el templo sobre la roca. Acá la roca se vuelve un poco el templo. Sí, una fachada muy rígida. Sí, sí, sí. Un Y ya por poco último se contrariadora. encuentra la fachada de la Gloria, que aún se encuentra en construcción y representa pues la resurrección y la gloria eterna de Cristo. Esta fachada pues ha tenido varios retos, dado que, pero a su vez ha tenido varios beneficios que la tecnología de la época y la ciencia y los avances han permitido pues terminarla en un tiempo mucho más rápido comparado a las anteriores. Como dato general, pues esta obra ya supera casi los 140 años en construcción y pues debe ser una de las obras modernas que más tiempo ha demorado en terminar. Además de que hay gente que afirma decir que la obra nunca va a estar terminada por completo, dado que Que la Gaudí no intención está. de Gaudí no solo era el templo, sino era la conexión con el tejido urbano y que esto hoy en día con la gran expansión de Barcelona no va a ser posible porque el entorno urbano ya está completamente construido a su alrededor. Y paradójico, ¿no? Que Barcelona se destaca tanto por sus supermanzanas, como con ese trazado urbano tan marcado y tan específico, y que precisamente eso haya sido lo que condena un poco esta visión urbanística de lo que quería Gaudí. Un poco contradictorio, Totalmente, pero suele pasar. suele pasar. Yo voy a hablar un poco entonces, ya para cerrar este capítulo, de lo que vendría siendo un poco de las intenciones como dentro de lo que vendría siendo la Sagrada Familia en sí. Entonces, uno de los puntos interesantes que, digamos, se puede ver resaltado en lo que tú decías de la fachada del nacimiento es el tema de la biometría espacial. Acá hace referencia a esto. Esto habla de la vocación hacia la naturaleza. Entonces, la Sagrada Familia, tanto en composición como con los ornamentos, tiende como a esos parámetros como de fluidez, como de utilizar elementos de gravedad para dar forma. Entonces, específicamente en este tema de la biometría espacial, toma como referencia diferentes como cosas, ya sea ángeles, animales o niños, y está ya dentro de toda la fachada y aunque uno vea como tantas formas por separadas, al final termina teniendo sentido gracias a la fluidez y gracias a la composición arquitectónica, que yo creo que es como uno de los ejemplos más claros en cómo se entremezclan este tema del arte y la arquitectura. Entonces, otro punto importante que puedo resaltar de esto es como la intención de las diferentes torres que se tienen como pensadas a la hora de la construcción, que aunque no todas estén terminadas, representan a la Virgen María, a los cuatro evangelistas que escribieron la Biblia, a los dos apóstoles y Jesucristo, para dar un total de 18 18 torres torres. que pues conforman lo que vendría siendo toda la Sagrada Familia y que le da un sentido bastante religioso y que se vuelve como un hito de peregrinación para todos los cristianos y católicos que existen dentro del mundo, que más que eso también trasciende como a la parte artística que a pesar de que uno no sea creyente, o tenga como distintas posiciones como teológicas, se pueden apreciar como estas intenciones y todo este tema de la religión, de la religión. ¿Tú quieres Entonces, saber una de las intenciones que tenía Gaudí en el diseño de esas torres? cuéntanos, Nico. Él las Ah, pensó como un puente entre la tierra y el cielo, para permitir que la espiritualidad fluyera hacia quienes la contemplaban. Entonces ahí va un poco también esa idea religiosa, pero artística y un poco eh, imaginativa de cómo conectar la tierra con el cielo y la vida divina con la vida natural
todo eso. Ok, súper, súper interesante. Yo creo que ya vamos dándole un poco de cierre a este capítulo. Eh, Muchas gracias por escucharnos. Este fue el capítulo enfocado a la arquitectura y el arte y la ciencia dentro de la Sagrada Familia. Básicamente, como que en próximos capítulos vamos a estar hablando de otros temas. El siguiente va a ser sobre la ingeniería, los procesos como constructivos dentro de la Sagrada Familia. Y queden atentos a este maravilloso podcast y no se pierdan de nada. Claro que sí, muchas gracias. Listo, gracias a ti, Nico.